Hoy tenemos, vamos a ver, en este momento hay 86 participantes, tenemos bastante en sala de espera, vamos a ver cuántos logran ingresar, pero muchísimas gracias. Mi nombre es Ruth Hernández, soy pastora, la coordinadora de proyectos, he estado en comunicación con ustedes a partir del momento en que hacen matrícula. También se encuentra con nosotros el pastor Emanuel Barrientos, quien es nuestro director general. En un ratito lo van a conocer. También se encuentra el pastor Stewart Saborío, quien es el coordinador de estudios bíblicos. También se encuentra el pastor Andrés Arroyo, quien es el coordinador de tecnologías, y la pastora Joana Alvarado, quien es la coordinadora de recursos. Y de parte del equipo de la Escuela de Ministerio Juvenil le decimos gracias por sumarse a los entrenamientos. Voy con indicaciones rápidas porque hoy pues vamos rápido, queremos de verdad aprovechar el tiempo con nuestra entrenadora, así que les recordamos que necesitamos y le solicitamos que sus cámaras estén encendidas. Esto porque queremos honrar a nuestra entrenadora y queremos honrar a nuestros compañeros y al equipo de la escuela, donde podamos verles a ustedes y saber que no estamos solos, sino que estamos compartiendo. Así que por favor, enciendan sus cámaras. También les pedimos que muteen sus micrófonos, esto por orden, ¿verdad? Queremos evitar ruidos que distraigan a nuestra entrenadora. También los invitamos a tomar apuntes y recuerden que al finalizar el entrenamiento en Instagram estamos habilitando un espacio donde ustedes pueden escribir la frase que más les llegó o lo que aprendieron. Así que les solicitamos, los instamos, los motivamos a que ustedes lo hagan. También pueden tomar fotografías de los apuntes, de la pantalla, de todo lo que están haciendo. Y las suben a las redes sociales. Ahorita les pasamos los usuarios para poder compartirlo en las redes sociales. Y al final vamos a tener un espacio de preguntas para la entrenadora, así que ustedes pueden ir haciendo esas preguntas en el chat y nosotros lo vamos a filtrar y al final vamos a hacerles las preguntas a ella. ¿Está bien? Quiero antes de presentar a nuestra entrenadora, quiero que oremos. ¿Está bien? ¿Les parece? Vamos a orar. Yo creo que ahí donde estamos todos podemos poner en las manos, ¿verdad?, del Señor este entrenamiento. Así que respetuosamente les pido que si están escribiendo o están haciendo algo, paremos un momento y formalmente demos gracias al Señor. ¿Está bien? Padre Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por estos espacios que tú nos permites tener. Gracias por llevarnos más allá de nuestras expectativas y por medio de todo lo que estamos viviendo a nivel internacional, unirnos a través de la tecnología. Gracias por la vida de cada uno de estos pastores y de estos líderes que han decidido, Señor, formar parte de este espacio. Les bendecimos, Señor, y te pedimos que tú estés en medio de todo este entrenamiento, que seas tú hablándonos, Espíritu Santo, y usa a nuestra invitada, Señor, usa a nuestra entrenadora María José, Señor. Que toda honra y que toda gloria sea para ti en medio de todo lo que vamos a llevar a cabo en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero presentarles a nuestra invitada. Yo tuve el honor de conocerla a ella hace unos años en una capacitación, en una clase que tuvimos de la Escuela de Ministerio Juvenil. Ella es María José Agostinelli de Hoff, tiene 48 años, está casada desde hace 28 años con el doctor Christian Hoff, quien es abogado y pastor y con quien tiene 2 hijos, Julieta e Ian. Ella se entregó al Señor a los 16 años e inmediatamente comenzó a servirlo. Se casaron a los 19 años y trabajaron juntos muchos años de su vida en el Ministerio Juvenil y tiene un bachillerato en teología. Es oriunda de la ciudad de Mar de Plata, donde fueron pastores de jóvenes bajo el ministerio del reverendo Omar Olier, lo que le ha brindado amplia experiencia en el pastoreo y consejería juvenil, así como también en la formación de líderes. Marijó dicta materias en el Instituto Bíblico
también en el Instituto Canción y en el Instituto de Especialidades Juveniles. Ella es escritora. En el 2009 publicó su libro Tribus Urbanas, una guía para entender las subculturas juveniles de la actualidad, de Editorial Vida. Y en el 2019 sacó su libro En el ojo de la tormenta, dirigido a líderes cristianos. Además, luego de haber trabajado varios años como traductora de libros en inglés, trabajando para reconocidas editoriales como Peniel, Vida, entre otras, y como correctora literaria en español. Tiene un recientemente fundó Enjoy Servicios Editoriales, donde coordina a profesionales en el campo editorial. Y junto a su esposo, Christian Hoff, pastorean la iglesia Llegar Alto, comunidad de fe en el barrio de Recoleta, ciudad de Buenos Aires. María José, bienvenida. Quiero darle la bienvenida a nuestro entrenamiento. Qué gusto saludarla formalmente por acá. Este es su espacio. Tiene todo el espacio para empezar a contarnos y a compartirnos en este momento. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos súper bien, sí. Lamentablemente no pude hacer la prueba técnica antes porque yo misma tuve problemas con mi conexión, así que entré junto con ustedes, así que vamos a ensayar cómo salen las cosas porque no pude hacer la prueba técnica. Muchísimas gracias a la Escuela de Ministerio Juvenil por darme el privilegio de compartir nuevamente con ustedes. Estuve en Costa Rica, si mal no recuerdo, era el año 2012, ahí aprendí a comer rico, 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 y a decir pura vida. Y la verdad que la pasé muy lindo. Cuando los visité a ustedes y di el entrenamiento en aquella ocasión sobre tribus urbanas, yo estaba atravesando una depresión, solo que nadie se daba cuenta, por supuesto, pero la estaba pasando muy mal, y de eso voy a hablar un poco esta noche, si es posible estar sirviendo al Señor, si es posible que Dios te use en el ministerio, y aún así estar lidiando con desórdenes emocionales. Afortunadamente allí me atendieron todos tan bien y me hicieron sentir tan cómoda que por esos 3 días que estuve con ustedes se me fue todo, y después cuando volví a Argentina me volvió todo. Esto es un chiste. Así que bueno, estoy muy contenta de que estemos pudiendo hablar de esto con líderes juveniles. Escribí un libro, ahora les voy a contar un poquito acerca de eso, y el prólogo de y la dedicatoria del libro va destinado a los líderes de la nueva generación, o sea, a ustedes, para que cuando estén en el ministerio, ya sea que Dios los llame por muchos años al ministerio juvenil, o quizás de entre algunos de ustedes van a salir misioneros, van a salir pastores de iglesia, pastores principales, ustedes no cometan los mismos errores que muchos de sus pastores están cometiendo o hemos cometido en el pasado, y puedan ser más sabios respecto de los desórdenes emocionales, puedan conocer un poco de este tema y no cometer algunos de los errores que se están cometiendo. Antes de ir directamente tenemos 1 hora más o menos, y tengo un montón, y también quiero dejar un espacio para preguntas, así que me van a ver corriendo un poquito. Voy a compartir la pantalla porque quiero ver si puedo pasar me tenés que habilitar, Ruth, si podés, para compartir la pantalla, ¿puede ser? Perfecto. Ya Andrés ya puedes. Bien. Bárbaro. Ahí vamos. Perdón que no lo había avisado antes. Aquí tengo... A ver.
Bueno, ahí está con esa parte, y ahora voy a abrir un PowerPoint para que podamos ir viendo algunas cosas. Vamos a hablar puntualmente de ansiedad y depresión en el liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo no me refiero solamente a pastores, sino que me refiero también a líderes y a toda persona que está involucrada con una carga importante en el trabajo con las personas en la iglesia. Estoy viendo ahí. Se ve bien, ¿verdad? Ruth, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí se ve bien. El video era el que no tenía audio. No sé si... Sí, Bueno. nada más lo que tendrías es que hacer es cuando habilitas la imagen, habilitas el audio también de la compu. Bueno, les cuento que decía, les cuento el guión, decía que hace un tiempo atrás pasé por una depresión y bueno, y habla de que el ojo de la tormenta en realidad es el lugar más calmado dentro de la tormenta, o sea, el ojo es el lugar donde se producen unas condiciones de presión barométrica, en donde la presión desciende a tal punto que todo alrededor gira y se revuelve, pero en este lugar, en el ojo de la tormenta, hay calma. Uno puede hasta mirar hacia arriba y puede ver una apertura, puede ver hasta como si fuera el cielo, ¿no? Entonces, por eso le titulé al libro En el ojo de la tormenta, porque aun cuando atravesamos desórdenes emocionales, con la ayuda de Dios podemos ubicarnos en ese lugar estratégico, que es el lugar del ojo de la tormenta, y tener paz mientras pasa, ¿no es cierto? Esto muy brevemente lo decía el video. Y ahora les voy a compartir, sí, perdón. Les voy a compartir entonces un PowerPoint que tengo ahí preparado. Dice así, este es un texto bíblico que me resultó prioritario, de mucha importancia en el tiempo en que yo estuve con depresión, y dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. En el momento en que peor me sentía, y un poco mi depresión fue una depresión ansiosa, y tenía que ver con un agotamiento ministerial. Nosotros acabábamos de comenzar una iglesia nueva, de cero, solo mi esposo y yo, y 2 personas más, y comenzamos una iglesia en un barrio muy desafiante de la capital federal de Argentina, y digo muy desafiante porque es un barrio de clase alta, donde prácticamente no hay iglesias evangélicas, donde mayormente son iglesias católicas, donde están las personas más aristocráticas, más cultas, y con inclinaciones espirituales que van desde el catolicismo más hasta la nueva era, y bueno, todo lo que hace a las personas de altos recursos. Y comenzamos esta iglesia de 0 recursos asignados por la denominación y sin líderes, así que el primer tiempo fue muy desgastante, donde hacíamos todos nosotros, y yo venía con unos estándares muy altos. Nosotros veníamos de una mega iglesia, donde todo se hacía con mucha excelencia y donde todo se hacía a lo grande, así que empezar una iglesia de 0 y con todas las debilidades, las carencias, los defectos, yo tenía unos niveles muy, muy altos de autoexigencia que me llevaron a caer en lo que se llama un burnout, y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, o una ansiedad, una depresión ansiosa. Me la pasaba llorando, no entendía qué era lo que me pasaba, si estaba haciendo lo que me había preparado toda la vida para hacer. Fui al instituto bíblico, nos recibimos con mi esposo, empezamos a servir a Dios y estábamos plantando la clase de iglesia que queríamos, digamos, bien entendido, que Dios había puesto en nuestro corazón. No era que nos habían dado una iglesia ya empezada o con un montón de complicaciones, sino que estábamos comenzando algo nuevo. Y al segundo año de la plantación de iglesia, después supe que a muchos plantadores de iglesia
tienen que atravesar como esta barrera, y en muchos casos son las esposas de los plantadores de iglesias, así que el caso mío era medio de manual, yo no lo sabía, no había tenido tanto entrenamiento formal para la plantación de iglesias, sí para el ministerio juvenil, y al segundo año de comenzar con la iglesia, bueno, comencé con estos ataques de llanto todo el día, no tenía ganas de levantarme de la cama, los días domingo eran los peores días de la semana, yo lloraba desde que me despertaba hasta que me acostaba, y era el día que tenía que ir a ministrar. No obstante, el Señor fue muy bueno porque Él me usaba de todos modos, porque no era un problema espiritual el que estaba teniendo, sino un problema emocional. Y quisiera que después por unos momentos pudiéramos ver la diferencia entre lo que es espiritual y lo que es emocional. Así que de todo eso aprendí muchas cosas, aprendí mucho acerca de mí, aprendí muchas carencias que teníamos en el liderazgo con respecto a la formación de los nuevos pastores y de los líderes respecto de estos temas, de la preparación emocional para el ministerio, y ahí fue donde decidí escribir este libro, En el ojo de la tormenta. Está disponible en papel prontito, si Dios quiere la semana que viene va a estar en ebook, ya estaba en ebook pero lo bajé y lo volví a subir a Amazon, y va a estar también en impresión a demanda por Amazon. ¿Por qué digo esto? No soy vendedora, no me gusta vender mi libro, pero créanme que lo que dice el libro en 330 y pico de páginas no lo puedo decir yo en una hora. Entonces por eso siempre recomiendo, si lo pueden conseguir, consíganlo, porque ahí está todo bien, bien explicado, con fuentes, con más de 20 libros que leí para hacer este libro, y bibliografía recomendada, así que bueno. En fin, comienzo con esta frase que dice, el desarrollo global de cualquier iglesia o ministerio depende en lo fundamental de la salud emocional y espiritual de su liderazgo. De hecho, la clave para un liderazgo espiritual exitoso tiene mucho más que ver con la vida interna del líder que con su pericia, o sea, con sus habilidades, dones o experiencia. Esto lo dice Peter Scazzero en la Iglesia Emocionalmente Sana. Acá ustedes ven 3 fotos de 3 varones, estos son 3 pastores que penosamente en el año 2019 se quitaron la vida. Son 3 pastores de Estados Unidos, y fuimos sabiendo de alguno de ellos por las redes. Parece quizás hasta medio morboso de mi parte que traiga este tema a colación, pero creo que es muy importante, porque en las redes sociales uno ve cualquier clase de comentarios que a veces hasta te dan vergüenza de ser evangélico, cuando ves que debajo de esas noticias la gente algunas veces comienza a comentar cosas estúpidas muchas veces. Perdón, yo soy muy abierta, muy directa para hablar, y además soy argentina, y los argentinos no tenemos muchos pelos en la lengua. Así que, pero presento estos casos para que veamos como líderes juveniles que estas cosas, la depresión, porque nadie se quita la vida si no está bajo una profunda depresión, y también ya en este caso bajo una profunda opresión por un espíritu de muerte, y estas cosas pasan cuando uno quizás no sabe pedir ayuda a tiempo, o no sabe bien qué es lo que le está pasando, o no tiene con quién hablarlo. Por eso en nuestra generación, o más bien dicho en la generación de ustedes, yo quiero que se pueda hablar de estas cosas, para que no sigan sucediendo, porque cuanto más se callan, más suceden. Quiero que en la generación de los nuevos líderes, de los nuevos pastores, de los nuevos misioneros, de los nuevos maestros, se puedan atender los problemas emocionales, y no taparlos bajo la alfombra del éxito ministerial o de una iglesia que está creciendo. Estos 3 pastores, estos que les dije, se quitaron la vida más o menos en el 2019 a principios, pero estos 2 casos llamaron más la atención, quizás algunos de ustedes los vieron, porque eran pastores muy jóvenes, y la particularidad era que estaban a cargo de iglesias, de mega iglesias,
con ministerios exitosos, con publicaciones, con libros, con publicaciones en internet, y tenían, digamos, todo para ser felices y para decir, he logrado algo, pero el fantasma de la depresión sin dudas vino a sus vidas. En el caso de Jared Wilson, que fue el anteúltimo así más famoso que se quitó la vida, él ayudaba a otras personas a combatir la depresión. De hecho, participaba de un ministerio que se encargaba de ministrar a personas con depresión, ansiedad y desórdenes emocionales. Así que nadie sabe. Y el otro pastor, Andrew Stockley, él había pedido un tiempo fuera del ministerio porque estaba atravesando estos problemas y necesitaba descansar, y había declarado en las redes que iba a tomar un tiempo de descanso en el cual iba a salir del ministerio. Y una semana más tarde, en vez de recuperarse, terminó con la drástica decisión. Por último, el pastor Darren Patrick, ustedes lo habrán visto, esto fue la semana pasada, hace menos de 10 días, también se quitó la vida. Era un pastor exitoso de una iglesia grande, también en los Estados Unidos. Quizás uno pueda decir, bueno, pero eso le pasa a los gringos, eso está pasando en Estados Unidos, eso no nos pasa a nosotros. Y déjenme decir que no es verdad eso, porque quizás también en nuestros países latinoamericanos también están sucediendo, solo que no se dan tanto a conocer los casos. Hace poco en Argentina un pastor se quitó la vida adentro de su propia iglesia, ni siquiera en su casa. En la misma iglesia donde él predicaba los domingos, él fue un lunes y se quitó la vida adentro del templo. ¿Y para qué estoy contando esto? No porque los quiera asustar, no porque los quiera alarmar, y mucho menos para abrir juicio, y ni mucho menos todavía para entrar en el debate de que si un cristiano se quita la vida se va al infierno o no. No quiero entrar en ese debate porque no es el tema en cuestión, pero sí para saber que siempre antes del suicidio hay casos de depresión, y eso no les pasa a los mundanos. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Bueno, yo he descubierto que uno de las cosas que no ayudan, entre muchas otras cosas, el tema de la depresión es un tema muy extenso y muy abarcativo, y yo no quiero ser simplista o facilista. Pero el tema de la depresión es un tema muy difícil, tiene muchas aristas, pero una de las cosas que nosotros vemos en común es el tema de las grandes expectativas que estos pastores manejan. Por ahí Fresi Salazar está levantando la mano. No sé, Ruth, ¿qué decís si habilitamos ese micrófono? ¿Quiere hacer una pregunta o dejamos para el final? Dejamos para el final. Vos continúa. Bien. Sigue. Bueno, entonces hablaba de las expectativas. Las expectativas ponen muchas cargas en la vida del ministro, ponen mucho peso, lo que yo siento que otros esperan de mí, como líder juvenil. Esperan que, bueno, en el libro que escribí dedico pero una cantidad de páginas a hablar acerca de las expectativas. Yo en este caso hablo de las expectativas del pastor, pero cada uno como líder juvenil puede elaborar las propias. Yo, por ejemplo, puse, a ver, para nombrar, les voy a leer algunas así por arriba. Se espera disponibilidad. El pastor tiene que estar cuando los miembros de la iglesia se encuentran atravesando un momento de necesidad extrema. Se espera disposición, buena disposición, ánimo y talante, que el pastor siempre tenga un vocabulario positivo y un sí a pedir de boca, que sea chistoso, divertido y entusiasta, pero serio y formal para algunas cosas. Se espera que sea un modelo de todo lo que predica, que pueda demostrarlo con su vida y sus hechos. Se espera que sea perfecto y que no cometa errores. Aunque todos negarían esa expectativa de perfección, al momento del error están listos para el apedreamiento.
se espera que su familia también sea perfecta, que sus hijos sean mejores que los otros miembros de la congregación y que estén sirviendo al Señor en santidad, que su esposa esté feliz, que sea una buena cristiana. Bueno, no voy a seguir leyendo la lista, pero literalmente son 5 páginas de todo lo que los pastores dicen que sienten, y en este caso, como te digo, podés adaptarlo al ministerio juvenil, de todo lo que vos crees que se espera de vos como líder juvenil. Que sepas usar las redes, que tengas un perfil con, no sé, por lo menos 8.000 seguidores, que seas una celebrity, porque de los líderes ahora se está como esperando que sean como celebrities cristianos, ¿no? Ese nivel de manejo de gente, de público, que sepas organizar eventos, que los eventos no quedes con deuda o con pérdida, que tus eventos sean concurridos, que sean, decimos aquí en Argentina, copados, o sea, que tengan buena onda, que sean mejores que los de la otra iglesia, bueno, y un sinfín de cosas en las cuales, y ahora con esta cuarentena, que toda la iglesia está en la vidriera de internet, yo sé la presión que se siente en el liderazgo de que tenés que estar poniendo cosas buenas, que tenés que, porque si la otra iglesia, el líder de jóvenes predica mejor o el pastor predica mejor, la gente con un clic se cambia de iglesia, o no te lo dice y se va a escuchar los cultos de otro, y después compara tu palabra con la palabra que escuchó, bueno, etcétera, ¿no? Entonces las expectativas ponen un peso emocional realmente muy alto, lo que los otros esperan de nosotros como líderes. Lo que nosotros creemos que esperan, porque a veces no lo esperan y nosotros creemos que sí, que como líderes deberíamos, no sé, tener una X cantidad de jóvenes, ¿no? Por presiones que nosotros nos imponemos o por mandatos que traemos en el liderazgo. Yo venía de una mega iglesia, así que tenía una cantidad de mandatos de cómo se tenían que hacer las cosas, y lo que yo mismo espero de mí. Debemos comenzar una campaña saludable de acomodar las expectativas dañinas en nuestras vidas y congregaciones. O sea, nosotros somos los responsables de no ceder a esas expectativas o no siempre tener que cumplir con las expectativas, y replantearnos cuáles expectativas son saludables a la luz de lo que el Señor nos pide y a la luz de lo que el Señor espera de nosotros. Porque en este mundo de tanta competencia ministerial, y digo bien, hay competencia ministerial, y en la era de las redes, esa competencia está siendo voraz y trae mucha ansiedad. Que yo no tengo tal cosa, que yo no sé tal cosa, que no tengo una cámara, que no tengo esto, que no sé manejar las redes, que no tengo muchos seguidores, que en la otra iglesia están haciendo esto y esto, y se supone que yo debería hacer esto. Bueno, eso genera una ansiedad terrible, y en muchos casos, muchos de estos pastores que nosotros vimos, que lideraban iglesias exitosas, pero estaban en la rueda de satisfacer las expectativas del éxito, y eso indudablemente los ahogó. No sé la situación particular de cada uno. Dice así esta frase: si una persona reconoce que el abismo entre sus grandes expectativas y lo alcanzado realmente es insoportablemente profundo, es probable que se deprima. Quien se exige demasiado constantemente con su propia imagen ideal puede deprimirse. Como consecuencia de su elevado ideal se siente inferior, se desprecia, e intenta compensar esta autoevaluación trabajando y rindiendo exageradamente. No obstante, también corre el riesgo de caer en una depresión por agotamiento. El ideal del yo excesivo puede conducir así a un círculo vicioso de depresión. Ahí lo dice Ansel Grum, que es un católico, Caminos a través de la depresión. El perfeccionismo. Algunas personas tienen una naturaleza perfeccionista. Yo soy de esas personas, por eso esta frase encuadraba
perfecto en mi vida. Imagínense, soy correctora literaria, así que todo en mi vida se trata de encontrar el error, se trata de encontrar el punto que no debe ir, la coma que está mal puesta, la tilde que falta. O sea, imagínense mi mentalidad de traductora, correctora, y además tengo esta personalidad autoexigente, más sumado, como les decía, a una iglesia de origen en donde todo se hacía con excelencia y a lo grande. Esto me llevó al agotamiento porque todo el tiempo estaba buscando la perfección en el ministerio y la perfección no se alcanza. Ahora bien, cuando hablo de desórdenes emocionales, cuando hablamos de desórdenes emocionales estamos hablando de ansiedad, por ejemplo, de depresión, del burnout o agotamiento, de estrés, de ataques de pánico, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación y otros. Nosotros fuimos hechos, este es el cantito que a mí me enseñaron desde la escuela dominical y lo repetía en mi mente todo el tiempo. Fuimos creados a la imagen de Dios. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, ese cantito me lo aprendí y lo dije un montón de veces. Lo que no me daba cuenta es que yo lo estaba viviendo como si realmente hubiera entendido que además de prestarle atención a lo espiritual, también hay que prestarle atención a lo físico, porque lo físico nos puede hacer colapsar y caer en un desorden emocional. Algunas veces lo emocional, la ansiedad, la falta de perdón, el resentimiento y diferentes cosas emocionales de las cuales hoy vamos a hablar algunas, y algunas veces es algo espiritual. Pero criada en un contexto pentecostal, para mí, o yo funcionaba como que todo era espiritual. Y después me di cuenta que algunas cosas son espirituales, otras son emocionales y otras son físicas. Algunas veces el desequilibrio está en lo físico y de lo físico se transfiere a lo emocional o afecta a lo emocional. Y cuando lo emocional está muy vulnerable, se abren puertas espirituales y el diablo, ni lerdo ni perezoso, entra. Y ahí empieza a atacar con opresión, con espíritus de muerte, con enfermedad, con espíritus de locura o con diferentes cosas que atacan nuestra mente. Pero estamos conectados, estamos conectados. Voy a hacer una pausa para tomar agua. Me encantaría que haya preguntas en ese momento. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Algunos de ustedes han oído hablar de la autora Joni Eareckson Tada, que es una autora que tendrá hoy por hoy unos 50 años, ella está en silla de ruedas, quedó cuadripléjica a los 15 años, es una autora, pero así de la talla de Joyce Meyer, ha escrito no sé cuántos libros traducidos a tantos idiomas. Ella a los 15 años estaba de vacaciones con su familia y fueron a un lugar que tenía un río y se tiró un clavado con tan mala suerte que cayó y se golpeó contra una piedra y se partió la columna. Y a partir de ahí quedó cuadripléjica. Y ella cayó en una profunda depresión. Se quería quitar la vida, se quería matar. Bueno, y después que pudo superar esto, hoy es una autora y al nivel también de... se me fue el nombre ahora. De Nick Vujicic. ¿Ustedes lo conocen? El que no tiene extremidades. Cuando pudo, lo físico invadió de tal manera su alma, o el impedimento físico, que cayeron en depresión y se enojaron con Dios, cayeron en resentimiento, y a la vez fueron afectados en lo espiritual, porque quisieron quitarse la vida, porque el enemigo entró un poco más profundo. Entonces, así quiero dar ese ejemplo para que veamos cómo algunas veces algo físico puede afectar lo emocional y también puede afectar lo espiritual. O puede ser diferente, puede ser una afección emocional, por ejemplo, una persona que se divorcia,
o una persona que le muere un hijo, que atraviesa un gran trauma, y ese gran trauma le enferma físicamente, y a la vez eso da lugar o abre puertas espirituales a demonios y termina la persona oprimida espiritualmente. Y en algunos casos muy oprimida. Voy a leer esto, así lo paso un poco rápido. Diferencia entre el estrés y el burnout. El estrés se dice que es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para las siguientes opciones, o atacar, o huir, ¿no? O, bueno, replegarse. El estrés es una reacción, digamos, natural y saludable, porque Dios nos creó con esa capacidad de reaccionar a la tensión, digamos, ¿no? Pero el burnout, que también se conoce como el síndrome del quemado, es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por el involucramiento crónico en el trabajo, en situaciones emocionalmente demandantes, ¿sí? O nosotros le decimos agotamiento ministerial. Por allí ustedes habrán escuchado quizás el testimonio de Koalo Zamorano, cuando él compuso la canción Mi confianza está en ti, que él cuenta cómo estaba en un estado de agotamiento. Hay un autor que escribió un libro que me bendijo muchísimo, que es Wayne Cordeiro, que escribió Andar con el tanque vacío. Bueno, él habla del agotamiento, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estrés y burnout? Dice que pueden tener similitudes, pero no son lo mismo. En el estrés uno puede seguir funcionando, uno puede seguir trabajando, puede seguir sirviendo a Dios, aun cuando es difícil, pero en el burnout hay que hacer cambios radicales porque muchas veces la persona tiene hasta problemas mentales en el sentido de que no puede pensar, no se puede concentrar, tiene grandes lagunas mentales, algunas veces se puede hasta extraviar físicamente, sale de la casa y se pierde y no sabe dónde está, ese ya está, la mente está como muy, muy afectada, y ahí tiene que parar, lo que sea que esté haciendo, sea el ministerio, sea el trabajo, ahí hay que parar. Ahí esta experiencia la relata Wayne Cordeiro en este libro, Andar con el tanque vacío, que él dice que se tuvo que parar y tuvo que dejar un copastor a cargo de la iglesia y se tuvo que internar en un monasterio para hacer tipo como un retiro de silencio. Y además tuvo que ir a un psicólogo y un psiquiatra también y todo eso, ¿no? Una persona con más de 30 años de ministerio. Ansiedad voy rapidito porque tenemos tanto y es tan interesante todo. La ansiedad y la preocupación. La ansiedad es una patología bien extendida mundialmente, al igual que la depresión. En mi país, por ejemplo, en Argentina, 1 de cada 3 habitantes sufre algún trastorno mental, y la ansiedad es el que más se repite. Seguramente ustedes también lo están viendo, los rebrotes de ansiedad en pacientes ahora con el aislamiento, con la cuarentena. En mi caso, como vivo en Buenos Aires, tenemos la cuarentena casi absoluta, restrictiva. Solo pueden salir los médicos y algunas otras profesiones, pero el resto estamos encerrados hace 60 días. Bueno, está habiendo, los psicólogos están trabajando una barbaridad, porque está habiendo muchas personas, incluso personas cristianas, con ataques de pánico, con ansiedad, con insomnio, con todo tipo de desórdenes emocionales. Y yo quiero repetir, cristianos. Y cuando digo cristianos, no lo digo de una forma crítica, lo digo para que nos demos cuenta que los cristianos somos personas. Y tenemos una psiquis y un sistema psíquico que es exactamente igual al de cualquier otra persona. Para los que provienen de contextos pentecostales, como es mi caso, onda campaña Anacondia, onda liberación de demonios, onda todo eso, ¿no? Todo es el Espíritu Santo, todo es espiritual.
nos cuesta mucho entender que una persona que sirve a Dios pueda atravesar momentáneamente alguna de estas cosas. Es más, es un tema tabú en la iglesia, del cual no se habla y se considera muchas veces la persona que pueda llegar a decir yo tengo ansiedad, se le sospecha de no ser muy espiritual, de no orar lo suficiente, de tener algo ahí oculto, por el cual algo que no entregó a Dios, seguramente, después más adelante voy a hablar de aquello que uno no entrega a Dios, ¿no? Pero este tema de la ansiedad, una vez cuando le pregunté a una psicóloga cristiana de mucha reputación aquí en mi país y que atiende a varios pastores, cuál era el problema que ella más veía que se repetía entre los ministros, y me dijo, con ojos cerrados, la ansiedad. No lo tengo, como diciendo, no lo tengo que pensar mucho. La ansiedad es por lejos el problema psicológico que más afecta a los líderes cristianos. Y uno se pone a pensar, ¿pero por qué la ansiedad? Pero si tenemos al Señor, pero si Dios no nos ha fallado, pero si tenemos las promesas, pero ¿cómo puede ser que con todas las herramientas y los recursos espirituales los siervos de Dios tengan más ansiedad, tengan más problemas físicos, más problemas físicos? Ustedes sabrán, ustedes son jóvenes, no los quiero asustar con estas cosas que les estoy diciendo, sí quiero hacerlos más conscientes, pero no los quiero asustar a ninguno de ustedes, que el Señor los esté llamando a meterse más en el ministerio, pero que lo puedan hacer, pero con sabiduría. Seguramente sabrán que los pastores, y cuando hablo de pastores algunas veces también me refiero a misioneros, estoy hablando de los que están en las primeras líneas ministeriales, con mucha carga ministerial, son los que muchas veces tienen más problemas físicos, más problemas cardíacos, más problemas cardiovasculares, y no debería ser así, claro que no debería ser así, pero por alguna razón todavía algo no hemos aprendido, o algo no hemos entendido, o alguna luz no nos resplandeció. Por tal razón tenemos muchos ministros que padecen estos temas. Por eso me parece tan importante hablarlos. La ansiedad y las preocupaciones en un periodo sostenido de tiempo pueden conducirnos a la depresión. Detrás de la ansiedad y la preocupación se halla la desconfianza de Dios, o la falta de confianza. Por lo cual, la preocupación, en palabras del doctor León, que es un psiquiatra cristiano que yo cito mucho en mi libro, dice, es esencialmente anticristiana. Se dice que la depresión es un exceso de pasado, mientras que la ansiedad es un exceso de futuro. Pero algunas veces la depresión y la ansiedad se combinan, ¿sí? Por eso yo no soy psicóloga, no me voy a meter a definir demasiado estos temas. Ataques de pánico. Los ataques de pánico sobrevienen muchas veces a las personas cuando están sosteniendo una tensión y ya emocionalmente no la pueden sostener más. Es lo que se dice como una olla a presión. No sé en sus casas allí, pero en mi casa mi abuela cocinaba cuando yo era chica con una olla a presión, y siempre de chica me decía que no me acercara a la olla, porque si algo salía mal, la olla, si la válvula de escape no lograba escapar el aire con un silbido, la olla podía explotar. Gracias a Dios en mi casa nunca explotó la olla, pero yo siempre crecí con ese miedo que no me tenía que acercar a la olla de presión. De hecho, de casada nunca tuve una olla de presión. Así que se dice que los ataques de pánico es como eso, es como cuando ya la persona no da más y quizás no se da cuenta. Esto es lo que le pasó a Koalo Zamorano, que él lo relata en un video que ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube, que de pronto un día le agarró un ataque de pánico y él no entendía de dónde vino esto.
Si yo estoy haciendo bien, estaba a punto de grabar un disco, o estaba grabando un disco, estaba bárbaro sirviendo al Señor, y de pronto le sobrevinieron estos ataques de pánico. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí, palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores, sensación de ahogo, como si la sensación de que tenés un elefante que te está, que puso su pata arriba de tu pecho, ¿no? Por eso los médicos le dicen pata de elefante, porque es una sensación de opresión en el pecho que la persona siente que no puede respirar. Sensación de atragantamiento, opresión, malestar torácico, náuseas, inestabilidad, mareo, sensación de irrealidad o despersonalización, miedo a perder el control o a volverse loco, miedo a morir, sensación de hormigueo, ¿no? Escalofríos, sofocaciones. Yo me acuerdo que en un momento cuando yo estaba cursando el peor momento de mi desorden emocional, yo sentía que me iba a volver loca. Es más, tenía una voz que me decía, te van a internar, te van a internar en un psiquiátrico, te vas a volver loca. Ya sé de dónde venía esa voz, por supuesto, no me cabe dudas, ¿no? Pero mi sensación era que quería desconectar la cabeza, me la quería cortar literalmente, porque la cabeza me iba a mil, no paraba, no podía parar de pensar, y yo quería que si hubiera algún cable, saber dónde estaba ese cable para desconectarlo, porque los pensamientos me aturdían, no podía dormir, tenía insomnio. La depresión, preparen sus preguntas. Este tema es súper amplio, y lo estamos dando así rapidito. La depresión como enfermedad afecta a 350 millones de personas en el mundo. Para el 2020 la depresión se habrá convertido en la segunda causa de discapacidad, por encima de los accidentes de tránsito. Y esta estadística es del 2018, creo, mucho más restrictiva que los accidentes cerebrovasculares. Bueno, ahí es una estadística de Argentina, y entre los adultos jóvenes la enfermedad afecta al 2% de la población. Bueno, estas son unas estadísticas de mi país. Esto es muy importante, dice, la Organización Mundial de la Salud dice que una de cada 5 personas, ay, no estoy leyendo bien porque justo tengo un cartel, ahí está, perdón. Dice que una de cada 5 personas sufren trastornos depresivos. Esto quiere decir que en una congregación de 500 personas, 100 bien pueden sufrir de trastornos depresivos sin que se den cuenta ni ellos ni la iglesia. Esto es fuerte, ¿eh? Y dice otro autor, si usted es como la mayoría de las personas, experimentará una depresión significativa en algún momento de su vida. No es que te está profetizando para mal. Lo que está diciendo es que todo ser humano en algún momento de su vida, la mayoría, atraviesa por una depresión. Síntomas, por ejemplo, la motricidad se hace lenta, la persona camina arrastrando los pies, habla en voz baja, le cuesta levantarse a la mañana, dice que es como si el cuerpo se preparara para hibernar, ¿no? Entonces utiliza la menor cantidad de energías posibles. Las funciones instintivas se ven disminuidas, el sueño, el apetito, el deseo sexual, mal humor e irritabilidad, sensación de tristeza, desesperanza, vacío, cambios en el sueño, insomnio o despertarse en la mitad de la noche, deseos de evadir a la gente, no quiere ver a la gente, no quiere enfrentar las tareas ministeriales, por ejemplo, sentimiento de incomprensión por parte de los demás y de uno mismo. Bien, algunos otros trastornos, bueno, acá yo estoy nombrando algunos para que sepamos que hay otros más. Esto lo voy a pasar por alto, habla de los límites. Este PowerPoint igual se los voy a dejar a los líderes, así que lo van a poder tener si después lo quieren y lo ven más tranquilos. Es importante conocernos, es muy importante conocernos, y tristemente algunas veces nos empezamos a conocer después de los 40 años, tristemente. Pero si podemos hacer el trabajo de conocernos antes,
no nos vamos a exigir con cosas que nosotros no podemos hacer en el ministerio. Por ejemplo, conocer qué tipo de personalidad tenemos. Si somos extrovertidos o introvertidos. Esto es importante. Esto es importante. Para mí, por lo menos, lo fue. En el ministerio se pretende o se espera prácticamente que todos seamos sanguíneos, que todos seamos personas que les gusta estar con gente, tenemos un alto nivel de sociabilidad. Se espera en muchos casos que todos seamos extrovertidos, que nos guste estar con gente, que nos guste el desafío, organizar cosas. Y ese tipo de personalidad es una personalidad extravertida, pero puede ser que algunos de nosotros seamos introvertidos, y eso por lo menos fue algo que me pasó a mí. Yo no tengo problema de hablar en público, no soy tímida, no soy vergonzosa, pero no por eso era extrovertida. Yo era introvertida y no lo sabía. Pensaba que como por ahí doy clases y predico y adelante de mucha gente, y soy amigable y soy sociable, pensaba que yo era extrovertida. El extrovertido básicamente obtiene su energía del afuera, de estar con gente, de ir a los cultos, de hacer cosas, de organizar eventos. Ese es mi esposo, por ejemplo. De tener desafíos, de superar problemas. En cambio, el introvertido obtiene su energía, y no estoy hablando de la nueva era, estoy hablando de la energía emocional, del depósito emocional, la obtiene del adentro. Entonces le gusta estar solo, le gusta quizás cosas más tranquilas. Si está mucho tiempo expuesto a la gente, después tiene que parar y volver a su mundo interior para volver a energizarse, por así decirlo. Si nosotros tenemos una personalidad introvertida y estamos funcionando como si tuviéramos una personalidad extravertida, en algún momento, nuestro ritmo interior se va a ver violado, se va a ver, vamos a traspasar un límite, que es el límite de la personalidad con la que Dios nos creó. Si se pretende que seamos todos iguales y que todos estemos todo el tiempo allá arriba y haciendo cosas y nosotros no tenemos esa personalidad, eso en algún momento nos va a afectar. Entonces, conocernos y decir, bueno, ok, Dios me hizo así, yo no tengo el mismo ritmo, por ejemplo, que tiene mi esposo, yo me agoto emocionalmente si estoy mucho tiempo con gente o mucho tiempo expuesta o resolviendo problemas, me agoto y después que viene el agotamiento viene la recaída emocional. Entonces, conocernos y permitir decir, bueno, yo soy así y esto no necesariamente está mal, es la forma en la que Dios me creó, tengo otro ritmo, voy a un ritmo diferente y eso también es bueno y también es válido, porque ciertos ministerios van con ciertos dones. Entonces, el conocernos, el saber que las emociones no son algo negativo, no tenemos que reprimir las emociones y decir, no, no me pasa esto, no tengo aquello, sino que la tristeza, el enojo, el desaliento y hasta la ira algunas veces son emociones humanas. Claro, si se pasan de la raya, si se desbordan, ya entramos en el terreno del pecado, por así decir, pecamos contra Dios. Pero el reconocer nuestras emociones y el poder manejarlas nos hace que podamos ser sanos. Yo aquí voy a, bueno, es todo tan interesante y yo sé que ya tenemos que cerrar, pero ya voy a ir redondeando. Es importante discernir, ¿no? No todo es espiritual. Yo cuando empecé, por ejemplo, a sentirme mal y a sentir la angustia y todo, hacía guerra espiritual. Encima soy guerrera, soy intercesora. Así que reprendía el espíritu de muerte, reprendía el espíritu de depresión, ayunaba. Y en realidad la raíz quizás era otra, no era espiritual. Pero también tuve que reconocer que en algunos momentos el enemigo se
se valía de esa debilidad emocional para oprimirme. Y en el caso que no estuviera llena del Espíritu Santo, quizás viene el próximo paso, que es la posesión, perdón. Entonces tenemos que utilizar el discernimiento. Yo acá sí voy a dejar, porque es mucho material y ustedes ya deben tener el cerebro que les estalla. Lo que quería básicamente era dar un pantallazo de la importancia de hablar de los temas emocionales, con un líder con el que tengamos confianza. Cada uno de nosotros, por más que seamos líderes, tenemos que tener líderes, referentes, un pastor, tenemos que tener amigos en el ministerio que puedan escucharnos, con los que podamos hablar. Y en algunos casos, más allá de recibir consejo y de recibir oración y de orar y de accionar todos los mecanismos espirituales, si nosotros en algún momento estamos pasando por un desorden emocional,